Hola, buenos días. Feijóo acaba de hacer una propuesta que es un insulto y una falta de respeto para los autónomos. Aunque hay que reconocer que es la típica propuesta que se merece una sociedad que aún cree que va a vivir de una estafa piramidal. Os pongo en situación. Los autónomos están muy enfadados, con toda la razón del mundo, porque el gobierno de PSOE y Podemos les acaba de subir mucho las cotizaciones sociales para intentar mantener algo más de tiempo el engaño de las pensiones. Esta subida de las cotizaciones sociales también ha sido un ataque salvaje y despiadado contra empresarios y empleados, pero eso lo comentaré en otro vídeo. Hoy nos vamos a centrar en los autónomos. Os explico cómo hacen los partidos este tipo de propuestas. Cuando un colectivo se enfada con el gobierno por el motivo que sea, los partidos de la supuesta oposición se ponen a buscar ideas que aparentemente suenen bien para intentar comprar el voto de ese colectivo. En este caso, lo que ha hecho el PP de Feijóo es proponer que si ellos ganan las próximas elecciones generales, los autónomos no pagarán cotizaciones sociales el primer año. Esto aparentemente suena bien, pero es un engaño. ¿Por qué? Vamos a verlo con un ejemplo. Elena es traductora autónoma desde hace años y lo está pasando mal por la situación actual. La subida de las cotizaciones para pagar los subsidios a los jubilados que ya perdieron todo lo que le dieron a la seguridad social ha empeorado la situación de Elena, lógicamente. Si gana Feijóo y aplica esta medida, lo que va a pasar es que Inés, que en ese momento empezará a trabajar como traductora, no pagará cuota de la seguridad social ese primer año. Aparentemente esto está bien. Pero como Inés no tiene experiencia, probablemente usará esa rebaja de costes para bajar sus tarifas. Y así empezará a conseguir clientes nuevos. Probablemente le quitará algún cliente a Elena y eso empeorará la situación de Elena. Incluso es posible que Elena tenga que bajar también sus tarifas y eso cree un círculo de empobrecimiento para las dos. Además, cuando pase ese primer año, Inés tendrá que empezar a pagar cuotas de la seguridad social para pagar los subsidios a los que ya lo perdieron todo. Y tanto Elena como Inés serán más pobres que antes de aplicarse esta medida trampa de Feijóo. Es decir, esta medida ha provocado que Inés, sin mala intención, le haga competencia desleal a Elena y eso empobrezca a las dos. Además de eso, hay que hacer esta pregunta a Feijóo. ¿De dónde vas a sacar el dinero que no le vas a cobrar a Inés ese primer año para pagar los subsidios de los jubilados? Porque con todo lo que se recauda de la seguridad social actualmente ya no da para pagar los subsidios de los jubilados. Y por eso están emitiendo deuda para mantener este engaño. Así que si el primer año Inés no pone los 4.000 euros aproximadamente que le correspondería poner para mantener este circo que ya se está derrumbando, ¿de dónde va a sacar Feijóo esos 4.000 euros? De su bolsillo seguro que no los va a poner, así que seguramente emitirá aún más deuda. Eso quiere decir que cuando pase ese primer año, Elena e Inés tendrán una deuda adicional de otros 4.000 euros, más los intereses que haya que pagar por haber emitido esa deuda. Así que las dos serán más pobres por partida doble. Por un lado porque tuvieron que bajar sus tarifas y por otro lado para pagar esa mayor deuda que se ha generado para pagar los subsidios de los que ya lo perdieron todo. Como veis, esta propuesta de Feijóo es reírse de los que siguen creyendo que van a vivir de una estafa piramidal. Lo importante es que todo el mundo tenga claro que Feijóo, Sánchez y todos los demás presidentes de todos los partidos que tenemos en el Congreso son personas adecuadas para malgestionar una sociedad que todavía cree que va a vivir de una estafa piramidal. Pero precisamente por eso son incapaces de hacer que las cosas vayan bien. Si me dais más ideas para hacer vídeos de este tipo, con todas las propuestas absurdas e inmorales que haga cualquier partido, os lo agradezco mucho. Porque es probable que yo no las vea todas. Y si me mandáis vosotros las que veáis, podré hacer más vídeos así. Me las podéis mandar por correo electrónico, por mensaje privado de Instagram o como sea más cómodo. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya, hasta el próximo vídeo, nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.